el que ens ajuda molt és a pensar més enllà de la nostra realitat, del dia a dia, dels nostres serveis, de les nostres funcions. És a dir, el que fa és ajudar-nos a oxigenar el nostre cervell, que entri aire nou, a fer que es mogui, a ajudar-lo, a preparar-lo per al canvi, aquest, anava a dir, open mind, d'obrir aquesta ment. El privilegi d'ara és tenir-lo aquí per tots nosaltres. Per tant, jo us convidaria que més, no pas xerrar jo, que parléssiu vosaltres, que preguntéssiu, que ell doncs contestarà. Ja el tenim de tu a tu, això és una oportunitat. Per tant, vinga, hem de sortir aquí amb 25 o 30 preguntes fetes. Ja veig gent també de la cooperativa de Gardet que ja té la pregunta preparada a la llibreta i que segurament també faran preguntes. Vinga, sense por. Hem escoltat una lliçó de cooperativisme, aquella que no trobem als llibres, sinó ben pràctica. Doncs va, sense por. Bueno, crec que és com, Antonio. Saber regalit. Vos a extender, nosotros te gabriel. Bueno. Le he pasado un examen secreto. Cuando se habla de la internacionalización, ¿no? Pensar en internacionalización en clave de cooperativas industriales, ¿no? Fagor, etcétera, que, bueno, montan naves o fábricas en México, India, China, más o menos se ve cómo, ¿no? Lo que yo me pregunto muchas veces es el cómo internacionalizar una cooperativa de atención a las personas, ¿no? O sea, eso es posible, eso es ciencia ficción. ¿Eso ¿tú cómo ves que puede funcionar una cooperativa que no hace cosas, sino que trabaja con personas, como es nuestro caso? Claro. Es ciertamente que el modelo de internacionalización no es el mismo, está claro, que tiene que responder a las especificidades del servicio que se presta, pero a mí, por ejemplo, para estas cooperativas me gustaría que el primer paso de la internacionalización fuera ir a Aragón, a Valencia, a Andalucía. Es un primer paso de internacionalización. Y llegará un segundo donde podemos pensar en ir a Francia, o a Portugal o a Latinoamérica. Se pueden establecer fórmulas, hay que estudiarlas, ahora mismo tampoco sé exactamente cómo debería ser el modelo, pero sí esa visión que trascienda un poco el espacio de nacimiento. Porque hay países que a priori tienen el mundo latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Es incluso más sensible que igual el mundo europeo o nórdico al cooperativismo, al cooperar, ¿no? Al trabajar juntos. Desde el principio es como una materia prima, ¿no? Sin duda. Y además esa es más fácil, porque se pueden establecer acuerdos de colaboración con personas de esos países que además hablar la lengua facilita muchísimo. Hablan la lengua justito, pero bueno, o nosotros hablamos la lengua suya justito, pero sí que nos entendemos. Y hay algunas entidades que están haciendo un trabajo, entidades cooperativas, que están haciendo un trabajo con Latinoamérica importante. Todavía el último día de junio estuve en un foro iberoamericano que se desarrollaba en Sevilla. Aquí estaba el quién es quién del cooperativismo latinoamericano. Estaban todos, los conozco de distintos viajes, estaban absolutamente todos. Lo que pasa es que hay que formular más que espacios de encuentro, proyectos concretos, que creo que es lo que nos falta, dar ese paso. Solo quería expresar pues, una cosa que tengo aquí
como todo, cada uno piensa que lo que aporta en términos de servicio es superior a lo que aporta el otro. Y también quienes deciden están pensando que al final, en términos de servicio, ahí andamos y por tanto van al precio. Esto que expresas es una evidencia y está ocurriendo en todos los sectores, incluso aquellos que deciden que la calidad es un elemento sine qua non para adquirir ese producto o ese servicio. Pero te exigen la certificación a la B, la C, la Z, pero después de exigirte todas las certificaciones te habla el precio. Y claro, el servicio tiene un precio, según lo que aportas, pues tiene un valor, ¿no? Yo no sé cómo se resuelve eso, desde luego demostrando que lo que se ofrece no es igual a lo que ofrecen otros. Es una tarea ardua, porque hay que definir muy bien cuáles son los diferenciales. Y tampoco sé si siempre se convencerá al destinatario de nuestra oferta que realmente le estamos ofreciendo algo diferente. Pero creo que en términos de atención a las personas es claro que tiene que haber diferencias de atención, de calidad. ¿Cómo venderlas? Y si ojalá tuviera la respuesta. Sí, pero claro, cuando ves que no lo valoras, yo no te quemas. Bueno, yo para qué no es. Para que al fin y al cabo no lo van a valorar. Voy a hacer como los demás y voy a cumplir y ya está. Claro. Sí, sí, un poco, por lo menos yo creo que te entiendo. Pienso que mucha gente no puede sentir. Sí. Hay sectores, y hoy día todos los que os relacionéis con las administraciones donde os encontráis con un hándicap importante. Las administraciones tienen menos recursos y además van a tener menos recursos. Y eso les va a obligar, por mucho que prediquen, a sacrificar espacios de calidad en función del precio. Esa es mi opinión, Pues nada, intentaremos superar este bache. Claro. Bueno, yo quería decir de entrada que siempre es un placer escucharte y bueno, con algunas cosas pues estás más de acuerdo, con otras menos, pero al menos siempre lo que dice Miquel no siempre te abre la mente el escucharte. Yo quería, has situado la crisis en un terreno, según mi punto de vista, muy económico, ¿no? Y yo creo que se está hablando también de la crisis desde una perspectiva mucho de crisis de valores también. Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu opinión referente a este tema y qué papel tenemos aquí reinventar las cooperativas cuando has puesto, según yo he entendido de manifiesto, en que una de las ventajas competitivas que podemos tener las cooperativas es todo el tema de los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ligar estos dos temas? Si probablemente explico un poco más lo que he planteado respecto a la crisis, creo que enseguida entenderás que sí he hablado de valores, aunque ya no lo haya hecho explícitamente. Cuando he dicho que todos hemos despilfarrado y que no todos eran igual culpables, que había algunos más culpables, estoy hablando de valores. Es el valor de la ganancia rápida, de la ganancia creciente, la ganancia inmediata a costa de cualquier cosa. Y yo creo que uno de los valores que tenemos que recuperar es el de la ética o el de la honradez, o como queramos definirlo. No puede ser la ganancia por la ganancia. La ganancia es legítima, pero debería tener sus normas, ¿no? Sus criterios. Cuando los bancos deciden, no solo el sistema financiero, porque ha habido muchos errores, muchos fallos, cuando el sistema financiero decide expandir los créditos a diestro y siniestro y salen en la calle a vender y encima cobran por vender sabiendo que de esos créditos la mayor parte no van a llegar a feliz término, están obrando sin valores. Podríamos hablar de los salarios de los directivos o de algunos directivos o hasta de los futbolistas.
o de los deportistas de élite. Bien, tengo poca fe en que eso cambie. Entonces siempre me aferro a lo que tengo más cerca. Pues a ver si podemos hacer cambiar por lo menos en aquello que influimos, porque en lo otro pues, nos quedamos en la teoría o en el discurso. Pero a lo mejor si cambiamos nosotros y cada vez somos más los que cambiamos, podemos influenciar y decir a otros que también es posible hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y la segunda parte de tu intervención era referida a cómo trasladamos. No, en cómo se vincula esto, ¿no?, al hecho que tú has dicho de decir uno de los avantatges competitius, de las ventajas competitivas que he entendido que tú has dicho, que a los valores. Estos valores, ¿no? Bueno, es que creo que he hecho algún énfasis particular en que las personas que creen en algo son una base determinante para que un proyecto tenga éxito. Y lógicamente, creer en algo, estoy hablando de valores, porque ¿qué crees? Tienes que definir. Yo no soy quien para decir qué valores tiene que tener cada uno, pero cada uno es libre de adscribirse o no a unos valores. Por ejemplo, esta mañana hablábamos de la diferencia entre ser socio y ser cooperativista. Una cosa es socio y se debe obligar a cualquier socio que cumpla con los requerimientos que se derivan del contrato de sociedad, pero lo que no se puede obligar a nadie es que sea cooperativista, porque eso es asumir unos valores como principio de vida. Y esa es una adhesión individual, personal, en la que nadie puede influir. Pero es verdad que cuanto más gente haya que se identifique de verdad con los valores cooperativos, tendremos muchísima mayor fortaleza para desarrollar nuestros proyectos. Yo sigo así. Pero entonces me chirría un poco lo que acabas de decir ahora, ¿no?, con lo que tenemos que reinventar el cooperativismo, ¿no? Porque para mí, en estos momentos continúan siendo o se ponen mucho más, o suben mucho más, tienen mucha más importancia los valores cooperativos, ¿no? La idea del trabajo colectivo, la idea del compromiso colectivo, ¿no?, la idea de la democracia participativa, ¿no? Todo esto, en estos momentos, para mí, está recobrando mucha más fuerza, ¿no?, mucho más valor. Entonces, no me cuadra esto con lo que dices que tenemos que reinventar la idea del cooperativismo, ¿no? Cuando para mí la idea del cooperativismo está basada en estos valores. Vale, mira. Te pasa una cosa y te entiendo perfectamente. Estás filtrando todo con la visión de Suara. Ojalá fuera ese el cooperativismo. Te puedo garantizar, Xavier te puede también ayudar a entender que desgraciadamente ese no es el cooperativismo. Yo hablaba no de Suara, hablaba del cooperativismo en un punto global. Por tanto, he tenido que generalizar. Desgraciadamente el cooperativismo no es ese. El cooperativismo es el individualismo colectivizado. Yo con los míos y los míos conmigo, pero que nadie entre en nuestra casa, nada. Vosotros habéis practicado la intercooperación, es un valor cooperativo tremendamente importante. La mayoría de las cooperativas se emperran en mantenerse en su espacio aislado, aunque con ello sacrifiquen el objetivo que persiguen. Por poner un caso, en la mayoría de las cooperativas, salvo las de trabajo asociado y algunas de servicios que han cooperativizado el trabajo es asalariado. O sea, cuando hablamos de cooperativismo tenemos que darnos cuenta que nos referimos a una realidad un poco más amplia que la que afecta al mundo del cooperativismo del trabajo. Los trabajadores de una cooperativa agraria son asalariados. Los trabajadores de una cooperativa de consumo clásico son asalariados. Los trabajadores de una cooperativa de crédito son asalariados y no participan ni en los órganos, ni en las decisiones, ni en nada. Entonces, fíjate si hay que reajustar el modelo. Claro, te entiendo y creo que tú me comprendes a mí, que habla más en sentido general del cooperativismo. El cooperativismo tiene que reinventarse. A lo mejor Suara es un primer inicio de reinvento del cooperativismo. A ver, retomando una cosa que antes nos has dicho, es
relación a que depende de lo que hagamos, ¿no? Que de alguna manera la función de lo que hagamos, las cosas se vienen de una determinada manera u otra, y que no, digamos, del tema de intentar cambiar normas para intentar incidir. En el tipo de mercado que nosotros nos movemos, que yo sé que vuelvo a aterrizar en su mano. Claro, para mí hay un tema que estás hablando que era interesante, el tema de la ética, pero eso es una dimensión individual. Pero el tema es, en nuestro caso, y tirando con lo que decía Rosario, es el tema de la ética empresarial. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer operaciones de riesgo? Porque claro, nosotros tenemos una materia prima, no producimos nada, pero atendemos a personas, muchas en situaciones de muchísima fragilidad, donde somos amantes de derechos. Entonces, asumir determinadas operaciones a determinados niveles económicos es poner en riesgo. Entonces, el riesgo está mucho más identificable, que nadie te va a decir que hagas un coche sin ponerle la dirección o que no te dejes de poner el freno. Pero en el tema de la atención a las personas, creo que es difícil solo basarnos en solo lo que hacemos, si no hay un intento también de incidencia política en temas normativos o en temas de quien toma la decisión de establecer estos límites de riesgo. ¿Hasta dónde? ¿A qué precio? Eso es una responsabilidad pública. Pero estás hablando de una transacción económica y de los elementos que definen esa transacción económica. Que tú prestas un servicio a las personas, pero ese servicio tiene una identificación en términos de euros. Y, claro, hay quien te va a regatear la calidad del servicio. En el fondo estamos hablando casi de lo mismo de antes, la calidad del servicio, porque no va a pagar ese precio. Entonces tú dices, ¿lo asumimos? ¿Lo aceptamos? Y yo, desde luego, no tengo una receta universal. Habría que ver cada caso, qué circunstancias se plantean, y alguna vez, a lo mejor, hay que renunciar. Pero hay que ver si la renuncia es, en términos globales, favorece el objetivo que quieres alcanzar o lo perjudica. Porque no sea que pongas en riesgo no solamente ese servicio, sino los demás servicios que estás prestando. Habría que evaluarlo. Yo no me atrevo a hacer esa evaluación. Perdón por no haber podido asistir a la conferencia. Hoy Barcelona está revolucionada, de llegar a ciertos sitios como los Yayos es una odisea. Bueno, yo quería, estos días he escuchado en muchos debates sobre la crisis económica a expertos en economía, entre ellas una profesora vasca de la Universidad Autónoma, que fue muy interesante, ¿no? O sea, decían como, es impresionante, o sea, cuando se está haciendo al revés. O sea, el sistema está haciendo al revés de lo que debería hacerse. O sea, en lugar de recortar, ellas planteaban expandirse. Entonces, pienso que Suara, en este sentido, Suara está ya en expansión. Entonces, digamos, me reconforta esto porque pienso que estamos en una de las buenas líneas, aparte que tenemos poco que ver con esta falta de ética de las empresas, esto que ha tocado casi techo, ¿no? Esta es una parte, ¿no? O sea, lo de la expansión. No sé si habría que hablar de tan lejos, pero Cataluña Norte está aquí al lado, y luego, como decíais, Aragón, o quizá de sitios más cercanos, donde igual podríamos controlar más, no sé. Bueno, pero aquí, donde estamos, en Cataluña, o sea, el otro problema que yo me preocupa siempre es el de la calidad de servicio, ¿no? O sea, y cómo controlar esto cuando en muchos servicios se depende de una administración que, como usted bien dice, cada vez intentará pagar menos, por lo que sea, porque se une al carro de los recortes y ya les va bien esto, ¿no? Y la calidad a ellos les importa poco. A los familiares a veces también no les importa mucho. Pero nosotros sí que hemos de valorar lo que conviene al usuario y lo que por nuestra parte podemos dar. Esto pienso que es un valor, uno de los más importantes del cooperativismo en general y debería ser también de la nuestra en particular. Bueno, en primer lugar, respecto a la expansión, yo creo que Suara es pequeño, lo primero, Está en proceso y por tanto vamos a dejarle que se vaya haciendo mayor, pero se tiene que hacer mayor.
está bien, ¿eh? De donde se viene a donde se está, se ha dado un salto impresionante, ¿no? Pero uno no acaba ni de crecer, ni de ser útil a la sociedad, porque en último término queremos ser útiles a la sociedad. A mí me da igual que sea Cataluña Norte, Cataluña Oeste, porque me da igual. En el fondo, es decir, quiero que Suara crezca. Y va a crecer si aquellos a los que se dirige aprecia lo que Suara aporta. Si no, no va a crecer. Ahí chocamos con el mismo concepto de se puede pagar menos por un servicio que exige un determinado coste. Pues lamento ser brutal en la respuesta. Mi opinión es que sí. Lo que no digo que sea bueno, ni siquiera si es o no es ético. Sí que inevitablemente hemos pasado de la feria permanente en la que hemos vivido durante muchos años a darnos cuenta que nuestra realidad es otra. Y claro que los ciudadanos tienen derecho a todo eso. ¿Cómo no? Pero como los que generamos riqueza no aportemos impuestos, da igual lo que nos parezca justo o ético. Cuando no hay recursos, no hay recursos. Y eso es duro, ya lo sé. Y yo me siento mal por tener, ojalá, yo podía salir mucho mejor del paso. Bueno, yo creo que esto, sí, pues son un par de años, pero vamos a salir y vamos... No, es un par de años y vamos a salir tan fácil. Por eso insisto muchísimo en la productividad y en la competitividad de las empresas, que son el único factor, el único instrumento a través del cual generamos recursos que nutren los fondos de las administraciones y que entonces las administraciones pueden atender adecuadamente los servicios. No sé si estamos de acuerdo, Antonio, pero aquí se ha dado, las compañeras han preguntado que hay una cierta preocupación por la calidad del servicio, o sea, porque el cliente no valora la calidad de nuestro servicio. Yo siempre me he hecho una pregunta y es, nosotros como propietarios, como empresarios, entre comillas, en el momento de valorar ir a un concurso, aun sabiendo que el cliente no nos valora como a lo mejor tenemos reconocido y que en ese momento mira el tema económico más que la calidad del servicio, en ese momento sí tenemos que pensar como empresa y ir a optar a ganar un concurso, conseguir esos puestos de trabajo y estando dentro, ¿sí?, poder hacer el cambio que queremos hacer, ¿no? Yo, no sé, es un pensamiento que me ayuda pues un poco a mirarlo todo en positivo, ¿no? Y decir, bueno, yo como profesional podré cambiar las cosas siempre y cuando esté dentro. Si no me permito estar dentro, ¿sí?, si miro la calidad y no miro que pueda estar dentro para cambiar las cosas, no sé cómo lo ves tú, si es... Yo siempre prefiero estar donde los acontecimientos ocurren, porque si no me aíslo, compro una jaula, me meto allí, pongo alrededor elementos de protección y vivo solo a solas conmigo mismo, y así estaré pocas veces en desacuerdo, algunas estaré, Bueno, la cuestión es que si no se está, no se puede cambiar. Ahora, hay un mecanismo muy utilizado, yo no sé si en este sector es posible, En otros sectores se entra a la baja para conseguir un proyecto. Y estando dentro siempre aparece dos cámaras nuevas que hay que poner, que lo que habíamos dicho ahora no lo quieren por allí, lo quieren por allá, y en eso se acaba recuperando un poco lo que primero se sacrificó, pero si no estás dentro tampoco lo puedes saber. No sé si el símil vale, pero en otros sectores se produce.
Sí, hola. Hola Antonio, un placer como siempre poderte escuchar. Yo en relación a la reflexión que hacías con todo el tema de la crisis económica, se me planteaba una duda respecto a todo el tema del crecimiento, de la expansión necesaria, ¿no? Como una de las cooperativas modelos, en el ámbito de atención a las personas, ¿no? Y esta necesidad de este camino que hemos iniciado, que yo comparto, de esa necesidad de ir todavía más allá, y que en cada reunión con los compañeros aparece el debate de la necesaria expansión y el necesario crecimiento para seguir ampliando este modelo, porque es un modelo en el que creemos firmemente. Respecto a esto, a mí se me plantea una serie de dudas respecto al papel, sobre todo, que juega todo esto, la necesidad, por ejemplo, de la financiación, del conseguir los recursos para el desarrollo de este tipo de estrategias, teniendo en cuenta que somos una cooperativa y que eso en sí mismo es una barrera de acceso al mundo financiero, en el sentido de que no somos grandes grupos que arrastran detrás, pues como decías tú antes, pues una serie de entidades, de macroentidades que pueden aportar una serie de capitales, y en este sentido, ¿por dónde piensas tú que el modelo cooperativo puede avanzar en este sentido? Y al mismo tiempo la contrapartida. ¿Cuál crees tú que pueden ser los riesgos? Porque depende también de las alianzas y de los aliados del futuro, también evidentemente conlleva pues, una serie de riesgos que al final, si eres muy apetecible y muy bueno, pues siempre hay alguien que va a querer hacerse contigo, ¿no? Como alguna experiencia hemos tenido en el mundo cooperativo, ¿no? Y, bueno, estas cosas. Sí, la cuestión financiera, creo que hacia el final de mi intervención he hecho una referencia, que es una debilidad, pero ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a pensar en qué alternativas podríamos construir? Yo me he visto en esa circunstancia en multitud de ocasiones. Y además todos, hasta mis compañeros, me decían, es imposible. ¿Cómo es imposible? Si ni siquiera lo hemos pensado. Primero hay que tener una mentalidad positiva. Agotemos la capacidad de reflexión, de experimentación, de búsqueda, y luego veremos si no es posible. Pero la sociedad sobra dinero. Los problemas que vivimos en la crisis no tienen nada que ver con la carencia de dinero, sino con la circulación del dinero existente. No es que falte, es que no circula. No se puede pensar en mecanismos nuevos, innovadores, por eso he hecho insistencia. Yo desde luego os puedo asegurar que en momentos complicados, donde parecía imposible, siempre hemos acabado encontrando una solución. Las alianzas, sí, claro, si tú te alías con alguien, tienes el riesgo de que ese alguien al final te quiera comprar. Pues no sé, hay que establecer bien las reglas del juego para evitar esa tentación, pero es mejor sumar fuerzas que parcelarlas, que diseminarlas, y por tanto hay que estudiarlo bien. Hay que analizar bien los elementos básicos que configuran una alianza, que no es que sea imposible, se puede perfectamente mantener la autonomía realizando colaboraciones y alianzas con otros. Existen ejemplos prácticos de otros sectores, evidentemente. Yo en este sector vuestro soy un neófito, solamente sé lo que vosotros me contáis, y cada vez un poquito más, pero nada, pero creo que es posible buscar la solución. Oye, además, si no, que la use clave, ¿eh? Claro, no me había acordado yo de clave. Hola, Antonio. Yo, a mí me gustaría que hoy, que además nos has hecho alguna que otra caricia, Suara, yo te pediría que fueras un poco malo, un poco crítico con nosotros y nos dieras algún consejo sobre alguna cosa a mejorar que tenemos.
Se ve que sueles escuchar mejor los elogios que las críticas, o que mis críticas son suficientemente finas para pasar desapercibidas. He dicho que sois pequeños. Bueno, he dicho que estáis en proceso, que tenéis mucho más territorio por delante que el que habéis construido. Creo que es un cierto desafío, pero bien dicho, porque creo que os merecéis ese trato. Honradamente, creo que lo merecéis. Estáis en proyectos complejos y muchas de las preguntas apuntan a cuestiones de debilidad del proyecto. ¿Por culpa del proyecto o por culpa de con aquellos con los que relacionáis? Pero eso importa poco. En último término, hay dificultades sobre las que hay que reflexionar para ver de qué manera se pueden solventar. Luego, he apuntado que tenéis que ampliar el espacio territorial. Pues por hoy ya vale. Dejemos algo para el año que viene. Bueno, como veo que la gente no se anima, yo sí que soy animada, entonces... has apuntado otro tema que yo creo que es muy interesante y que en el día a día de Suara yo creo que preocupa, que es la disyuntiva entre ser socio y ser cooperativista, ¿vale? Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos estructurada un área social y dentro unas personas que tienen la responsabilidad de incorporar, pero yo creo que aquí, desde los que estamos en el día a día más próximos al servicio o más próximos al negocio, tenemos una responsabilidad muy, muy importante. A mí me gustaría que ampliases un poquito más esta reflexión de qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro día a día para que las personas que incorporemos al proyecto no sean socios, sino que sean cooperativistas. Yo coincido contigo y creo que esta mañana lo hemos comentado en otro ámbito, que la línea directiva es básica para la transmisión de los elementos que configuran el proyecto y de aquellos valores que lo inspiran. No puede haber dos espacios diferentes. Por un lado va lo social, por otro va lo empresarial. Lo empresarial hay que incorporarlo del tejido de lo social. Y cuando se habla con los demás compañeros que están en áreas a lo mejor territoriales diferentes, no se puede hablar solo del servicio y de la exigencia, hay que hablar de por qué hacemos las cosas, de para qué hacemos las cosas. Si no, corremos el riesgo de que pasado el tiempo, la gente que ya lleva años o que va a llevar años en Suara piense que es que el mundo es como Suara y olvide los diferenciales que tiene la cooperativa. En ese sentido, apunto también que en todos los actos sociales, cuando se hace el descargo de la gestión, etc., hay que saber darle a los datos económicos un valor social. Ganar dinero. Ganar dinero no es por ganar dinero, ni es por llevárnoslo a casa y repartirnoslo. Es porque ganando dinero consolidamos el proyecto. Apuntamos a financiar la expansión, por tanto, a que otras personas se incorporen al proyecto. Es un compromiso donde lo económico y lo social no se contraponen, sino que lo económico está al servicio de la finalidad de la cooperativa. Y eso hay que trabajarlo, yo creo que hay que trabajarlo cada día. No digo que todo el tiempo vamos a estar hablando de eso, pero que no debía haber una reunión en la que no hubiera algún esfuerzo orientado a explicar estas cosas.
última pregunta. Algun soci aprova abans m'ha dit jo vull fer una pregunta però no m'atreveixo. Doncs que la faci ara. Vinga, l'última pregunta. Ja n'hi poden haver dues, però l'última. Qui s'atreveix? Aquell rau que dius. Jo preguntaria això, però... Sí? Podeu-vos dir pels noms o així? Que sempre diu que tinc molta facilitat en saber els noms de la gent. Sí? Qui, María? Qui? ¿Empezó yo pues acabo yo? Molt bé. Así Antonio, me gusta. ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Estoy tan bien que evidentemente no iba a terminar la sesión sin agradeceros el buen día que me habéis hecho pasar. Jo penso que tots els que estem aquí i per acabar la sessió ens anem amb un encàrrec i és traslladar aquestes idees que ens han arribat, les idees que es converteixen en un missatge, cadascú hi hauran arribat missatges diferents, doncs traslladar-lo en els llocs on estem treballant, a les cooperatives d'on som. Llavors traslladar-los a altres companys, també per ajudar-los a obrir aquest espai de ment diferent, innovar, aire fresc. Penso que totes les cooperatives que estem aquí tenim una responsabilitat com a persones sòcies que som, responsabilitat també dels nostres consells rectors, i és tenir una visió global, saber anar més enllà, com deia Antonio, a evolucionar, a no estancar-nos. Ell ha dit que allò que no creix, decreix. Per tant, hem de trencar amb posicions més individualistes, per d'alguna manera prioritzar el bé comú. Ens deia també en temes de mercat, en temes de competidors, en el tema de la crisi de l'administració. L'administració, i això ha sortit altres vegades, ha sortit també aquí, cada cop tindrà menys recursos, hi haurà més necessitats, menys recursos, tema preus, tema de més competidors, fent cua per als diferents concursos on nosaltres ens anem presentant. Per tant, tenim el gran repte a les nostres cooperatives de conèixer aquests competidors. L'Antonio deia, els hem de conèixer igual que ens coneixem a nosaltres mateixos. Jo penso, Déu-n'hi-do, però és veritat, perquè segurament que ells també ho fan amb nosaltres. Ens comencen a conèixer com es coneixen a ells mateixos per poder competir. I això crec que és important que ho tinguem present. Veure quines són les necessitats actuals, veure què és el que ens fa forts, què és el que ens fa diferents. I, evidentment, una de les coses que ens fa diferents és el tema dels valors. El tema dels valors és un tret diferencial. Penso que els que estem aquí hem de sentir la necessitat d'intercooperar per ser més forts. Aquest matí ens deia una frase d'Antonio que ens agradava moltíssim, que era hem de socialitzar el saber per democratitzar el poder. Hem de socialitzar el saber per democratitzar el poder. I a vegades això ens fa por, hem de ser una mica atrevits, hem de trencar en la tradició i en allò de és mío, moltes vegades dic és mío, és el meu pensament. No, el pensament hem de poder socialitzar-lo, compartir amb els altres. I per fer tot això necessitem tenir socis i sòcies, no només socis i sòcies, sinó cooperativistes, persones cooperativistes, mulleres cooperativistes que siguin líders, que tinguin capacitat d'atraure, de seducció, de liderar, d'engrescar els altres. Això segurament que ho podrem fer junts. Per tant, crec que ens anem amb el deure d'explicar als altres allò que hem sentit, de pensar
Jo sempre dic que després d'aquestes classes, després d'aquest saber compartit, vindria molt bé que ens tanquessin una mica els llums i ens ajudessin allò de dir una estona com al cinema, quan veus una bona pel·lícula, que dius, no, però no obri llum ara, jo ara necessito estar aquí un quart d'hora pensant una mica el que m'han dit. Doncs ens ho aportem, quan trobem aquell quart d'hora, pensem el que ens han dit. Antonio, gràcies. Tu dius que estàs content, però nosaltres també estem molt contents perquè ets el company de viatge. Ens trobem en el viatge i a més ens trobem un company de viatge amb experiència de vida que no parla des dels llibres, que parla des del que ha viscut i que a més ens explica les coses d'una forma molt entenedora i això a nosaltres ens va molt bé com a socis i sòcies de les cooperatives. Moltes gràcies i fins la propera i a tots vosaltres també fins la propera a qualsevol altre espai de Contrapunt. Bona nit.